Bueno, yo siempre les cuento, les comento en este espacio radial y aún en televisión, en 360 TV, en Chequeo General, que nuestro país tuvo un gran momento en la salud pública y en la medicina social, que fue en la época del maestro Ramón Carrillo, que fue el padre de la salud pública, fue el primer ministro de salud pública de nuestro país, fue un hombre que ha hecho una obra no solo edilicia en infraestructura, sino fundamentalmente normativa, política, sanitaria, social. Incorporó los factores determinantes sociales a la salud, que antes se pensaban solo que eran cuestiones biológicas, que la gente se enfermaba solo por razones biológicas o físicas. Realmente un ejemplo de sanitarismo y un ejemplo que yo creo que el 7 de marzo, que es el día de su fallecimiento, habría que determinarlo como el Día de la Salud Pública. Después de esa época, después de la revolución, entre comillas, libertadora, fusiladora para nosotros los que formamos parte del campo nacional y popular y que nos fusilaron en José León Suárez y que mataron a tanta gente, la dictadura militar del 55, ese sistema de salud que había construido el peronismo y que había construido en manos de Ramón Carrillo se fue deteriorando y tuvo algunos atisbos interesantes, a lo mejor Oñatibia en la época de Ilia con el tema de la ley de medicamentos, se dice que fue una de las causas del golpe militar contra un gobierno democrático, un gobierno radical, pero la verdad que el proceso de degradación, salvo algunos momentos muy pequeños, se ha venido produciendo hasta que, creo yo, que a partir del 2003, y a partir de las políticas sociales del gobierno de Néstor Kirchner, empezó a mejorar los indicadores sanitarios que venían en la época del neoliberalismo, en la época de Menem, en la época de la mercantilización de la medicina, de la tercerización, de donde empezaron a aparecer medicina prepaga por todos lados y se descremaron las obras sociales, dejaron de tener el rol solidario. Bueno, me parece que a partir del 2003 realmente empieza un proceso de salud muy importante y me parece que realmente vale la pena abordarlo integralmente y sistémicamente, y qué mejor hacerlo con una persona. Para mí es un honor, es un gusto, es la verdad, para Chequeo General, para Radio del Plata, poder conversar con Daniel Goyán, que es nuestro ministro de Salud de la Nación, es el ministro que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió para que dirija la cartera de Salud de la Nación. Daniel, ¿cómo estás? Donato Espacavento te habla acá de Radio del Plata. ¿Qué tal, Donato? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, hice una síntesis así muy pequeña, muy acotada, y quería que conversemos, que nos cuentes vos cómo ves vos la situación, si es así, si los estragos que se produjeron. Toda la maravillosa obra, como vos mencionabas, de Carrillo, que hay que decirlo, Carrillo puede hacer toda esa obra en el marco de un proyecto de país, ¿no es cierto?, como el que encarnaron Juan Perón y Eva Perón. Claro. Bueno, toda esa gigantesca obra, después de los golpes del golpe 55, como vos decías, empieza una decadencia en forma progresiva. Y yo estaba recordando los otros días con un amigo, Vicente Hierace, que es el director de la región sanitaria sexta del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Él está haciendo un trabajo de tesis con el tema del SNIS, el Sistema Nacional Integrado de Salud, que fue ese proyecto de ley que hizo el doctor Liotta. La ley Liotta, se llamaba la ley Liotta en 1974. Exactamente. En 1974, y él me preguntaba en ese momento si fracasó el SNIS. Le digo, mirá, en realidad lo que fracasó fue el proyecto de país, porque vino otra nueva dictadura que destruyó todo, no solamente el SNIS, ¿no? Claro. Pero analizábamos si era posible en ese momento haber tenido un sistema integrado de salud, retomando, digamos, todo lo que había sido el esplendor de la época de Carrillo, ya con las obras sociales en pleno auge, y con menos actores, porque como vos decías, todavía la medicina prepaga no existía como tal.
así que teníamos básicamente dos actores, que eran el sector público y el sector de las obras sociales, con aquellas enormes infraestructuras que tenían, de los policlínicos bancarios, policlínicos ferroviarios, la UOM. Impresionantes eran. Una enorme capacidad de prestación de servicios. Y bueno, ahí fue, yo creo, un momento ideal también para armar un sistema. Luego, en estos años que han transcurrido, como vos decías, del año 2003, se han hecho enormes inversiones en salud. Primero, en las determinantes, ¿no es cierto? Claro. Bueno, todo lo que siempre decimos, asignación universal por hijo, 5 millones de puestos de trabajo, jubilaciones, agua corriente, cloacas, deporte, cultura, educación, todo aquello que hace que del buen vivir de las personas y que impactan mucho más en la salud de las poblaciones, incluso lo que nosotros podemos hacer estrictamente del sistema de salud. Mejoran tanto esas condiciones de vida que la gente enferma menos, es más sana, etcétera. Pero lo que nos ha quedado todavía de remanente de la década de los 90 fue todo ese proceso de desregulación que, como vos decías, llevó a que hoy se transfieran, para hablar en cifras, 65.000 millones de pesos de los mejores sueldos de las obras, de los sueldos de los trabajadores en sus obras sociales, que se vayan a parar directamente para mantener prácticamente es un tercio de los 3.400.000 personas que hoy tienen las prepagas. Es decir, que el sector de obra social está financiando concretamente al sector de prepagas. Y por el otro lado tenemos el sector público de la salud, subsidia también por unos 30 o 35 mil millones de pesos a los otros dos subsectores, obras sociales y prepagas, con prestaciones que realiza partos, accidentes, internaciones, vacunas, etcétera, etcétera, sobre el conjunto de la población, muchos de los cuales tienen obra social y prepaga y que no son recuperadas convenientemente por el Estado. Situación que va a empezar a cambiar a partir de una medida que hemos tomado ahora en el Ministerio de Salud de la Nación, que va a entrar prontamente en práctica, que es transformar un viejo sistema papelizado, ineficiente de recupero de costo en un sistema automatizado informático, por el cual cualquier persona que entre a un hospital público, con solo anotar el documento, la persona ni se va a enterar, se va a tratar como cualquier otra persona, pero automáticamente se va a producir un recupero de esos dineros para el Estado, para los Estados nacionales, provinciales y municipales. Así que esta es una medida interesante, pero de todas maneras hay mucho por hacer todavía, porque vos recordarás también, Donato, que en la época de Cavallo se fue produciendo un traspaso. El descreme famoso. Claro, el descreme famoso. Que se llevan la gente de obras sociales de mejores sueldos y más jóvenes, o sea, los que menos tasa de uso tenían, se pasaban a la medicina prepaga, que es lo que hizo la hipertrofió el sistema de medicina prepaga. Exactamente. Pero además esto nos genera varias consecuencias, no solamente el tema de no contar con esos fondos, sino nos genera el problema de que todos esos dineros financian un sector que es que recauda y tiene recauda muy bien y tiene una gran ganancia, y puede pagar sueldos 2 y 3 veces superiores a los que nosotros podemos pagar en el Estado. Claro. Entonces, con los mismos dineros que estamos financiando del Estado y las obras sociales, las prepagas distorsionan el mercado laboral. Claro. Haciendo que hoy nos falten médicos para algunas áreas importantes del sector público fundamentalmente, y que están trabajando en los sistemas privados y en los sistemas de prepaga, incluso a veces no en buenas condiciones laborales, porque vos fijate que entran en un pluriempleo tampoco, no es que es una gran salida laboral, pero pueden pagar mucho más y se van concentrando sobre las ciudades. Pero lo que yo te quería mencionar también, que tenemos que recordar que lo otro que sucedió fue que más de 70 hospitales nacionales fueron traspasados sin presupuesto y sin planificación a las provincias, y muchas provincias, por caso Córdoba y Buenos Aires, hicieron lo mismo con el primer nivel de atención. Le traspasaron sin presupuesto y sin planificación municipios.
Lo cual también esto nos generó que la gobernanza, es decir, el poder tomar decisiones homogéneas en el conjunto del sistema de salud público a nivel nacional se nos complicó, porque se pusieron muchos actores y el Consejo Federal de Salud, que es el lugar donde se reúnen todos los ministros de salud de las provincias, si bien cumple un rol importante, no ha sido capaz todavía de devolverle una homogeneidad de concepto y de trabajo al sistema. Así que, si bien hemos invertido muchísimo en infraestructura, en infraestructura hospitalaria, en equipamiento, en avances tecnológicos, la inversión es, de salud, todavía tenemos estos resabios, ¿no?, que ir corrigiendo. Y bueno, creo que son la tarea para el futuro, que además yo siempre digo, la podemos hacer porque se han construido los escalones previos que lo hacen posible. Nosotros nos pasamos años y años prácticamente apagando incendios. Sí, lógico. En el hospital público, en su sector público de la salud. Bueno, ahora estamos en mejores condiciones y la población está en mejores condiciones para ir por otros objetivos, ¿no? Es que esas políticas de salud de los años 90 que respondían a las reformas sanitarias del Consenso de Washington, que tenía un capítulo que era reformas sanitarias, que era la descentralización y el desguace de los ministerios de salud, y lo que hizo profundizar la fragmentación del Sistema Único de Salud, fue lo que nos llevó a esta situación, ¿no? De tantos subsistemas, de tantas prestaciones que se superponen, de una falta de registro, y como vos muy bien decías, y festejo, y me parece bárbaro que se haya una política de recupero en los hospitales públicos y en los sectores públicos de la gente que tienen obras sociales y prepagas, porque era prácticamente imposible. Era un negocio casi redondo para todos, menos para el Estado, para lo público, que como todos sabemos lo público es lo de todos, y fue ese consenso de Washington, fue el neoliberalismo, y lo que yo digo, esto corre por cuenta mía, pero realmente le tienen que preguntar a la gente, a nuestros oyentes, y a los candidatos presidenciales, prepresidenciales y en las próximas elecciones, es qué van a hacer con la salud pública y con los hospitales públicos, porque cuando hubo crisis acá en el 2001, y la terrible crisis del 2001 de la Alianza, la gente acudió y perdían las obras sociales y no podían pagar las prepagas, acudió a los hospitales públicos, y los hospitales públicos, con sus déficits, con sus problemas, estuvieron acorde a las circunstancias y dieron respuestas a la atención de toda una clase media que después recuperó, gracias a las políticas de inclusión de estos últimos 12 años, recuperó su posibilidad de tener una obra social y una prepaga, pero no hay que olvidarse de esa base estructural que es la salud pública y que son los hospitales públicos, ¿no? Bueno, absolutamente. De todos modos, yo te digo que está muy claro en el discurso y en el hacer de los distintos candidatos qué es lo que, por lo menos los más importantes, ¿no?, en cuanto a posibilidades de triunfo. ¿Qué es lo que haría cada uno con la salud? Basta ver lo que se hace en la ciudad de Buenos Aires con la salud, en donde hemos recorrido hospitales que se pintan por afuera y se caen a pedazos por adentro. 6.500 enfermeros faltan en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, en donde la zona sur de la ciudad, si la tomáramos como una unidad, como una jurisdicción provincial, tiene un 18 cada 1000 de mortalidad infantil, lo que la convierte en la más alta mortalidad infantil del país, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Y yo veo provincias del NEA, NOA, que están llegando al 10, al 12, que han bajado del 28, del 30, y la zona sur de la ciudad de Buenos Aires la vemos creciendo, promediando lo de la zona norte, que es un 6 por 1000, y lo de la zona sur, un 18 por 1000, nos está dando aproximadamente un 8,3, 8,4. Quiere decir que en los últimos 3 o 4 años ha subido la mortalidad infantil en la ciudad. Indudable. La ciudad más poderosa del país, el ingreso per cápita más grande del país. Nosotros a diario, Donato, a diario, el Ministerio de Salud de la Nación nos suplican, parece duro el término, médicos y profesionales de la ciudad de Buenos Aires para que le demos una mano con fondos para hacer algunos arreglos, para comprar equipamientos. Y la verdad que es muy triste que esto pase, pero este es el proyecto del neoliberalismo. Sí, volver a los 90 es. Porque además, yo creo que además, ahora porque por ahí algún consultor le dicen que tengan cuidado porque no conviene, pero cuando ellos hablan con autenticidad,
lo dicen en forma explícita, no es que están escondiendo, ¿no?, lo que piensan y lo que van a hacer. Absolutamente. Ministro, Bueno. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniela Nirenberg, lo saludo y quería hablar y ahondar sobre el tema en cuanto a la prevención y promoción de la salud con respecto a que hoy es el día de la promoción de la prueba de VIH y ustedes desde el Ministerio de Salud tienen un programa que se llama Elegí Saber y me gustaría que le contemos a la gente de qué se trata y comentarles cuál es la situación con respecto a la salud pública, en donde hoy muchísimos pueden convivir como con esta patología sin ser una enfermedad terminal. Bueno, usted sabe, Daniela, ¿no? Sí, Daniela. Daniela, bueno, tocaya. Sí, así es. Usted sabe que en el país nosotros tenemos aproximadamente unos 75.000 personas que están bajo tratamiento, de las cuales 63.000 son cubiertas absolutamente sus necesidades de medicación por el Estado Nacional. Habitualmente y cotidianamente se le entregan unas 57.000 personas, 56.000 la medicación, las otras están bajo vigilancia, momentáneamente no les hace falta medicación, si necesitan nuevamente son inmediatamente provistas por el programa. Esto es una situación destacada, ¿no es cierto?, porque como vos decías, es cierto que esta enfermedad que hace no muchos años era mortal, hoy puede convivir perfectamente, hacer una vida casi normal, si no fuera por la diferencia de tener que tomar un medicamento diariamente, es una vida normal, laboral, etcétera, etcétera, lo cual ha representado un impacto sobre esta problemática tan tremenda de otros tiempos muy grandes. Y en cuanto al Elegí Saber, es porque realmente nosotros detectamos todavía que hay gente que es portador y no sabe. Y entonces estamos en un programa muy muy fuerte de facilitar a todas las personas que puedan acceder a las pruebas, a los test para saber si tienen o no tienen. Con esta volviendo a lo mismo que hablábamos recién, con la seguridad de que si realmente son portadores van a poder acceder a un tratamiento y obviamente se van a cuidar a sí mismos, pero también van a cuidar a las otras personas, ¿no? Seguro. Bueno, Daniel, tenemos un montón de cosas para preguntarte y para charlar de cosas que están haciendo en el Ministerio que lo vamos a sacar para un tomo 2, para así no te atosigamos, como diría la Chavira. Pero bueno, no queremos un fin de semana matarte en esta entrevista. Estamos inmensamente agradecidos. Realmente hablar con el Ministro de Salud de la Nación para nosotros es un honor, es un orgullo, y que vos lo seas también es un honor y un orgullo. Así que muchísimas gracias. No, Donato, un abrazo y un gran cariño como siempre y a tu disposición. Bueno, muchísimas gracias. Chao, un abrazo grande. Bueno, estuvimos con el Ministro de Salud de la Nación, un tipo impresionante, mucha experiencia, sabe mucho de salud pública, una muy buena elección de nuestra presidenta, así que... Le quería comentar. Sí, Daniela. No, le quería comentar porque hay en redes sociales y se está hablando, digo, y tiene que ver en cuanto a lo que mencionábamos recién con el tabaco. El Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Transporte están realizando una campaña de Si no fumás sos vos, para que también se deje de fumar en las líneas de trenes donde es casi habitual que todo el mundo prenda un cigarrillo. Digo, si entramos a la página del Ministerio de Salud, allí está la campaña Si no fumás sos vos. Bueno, muchas gracias.